¿Y si el problema no fuera tu autoestima, sino tu autoabandono? Hay una frase que escucho muchísimo en consulta. Siento que me falta autoestima. Y curiosamente casi siempre la dicen las personas increíblemente capaces. Personas inteligentes, responsables, empáticas. Personas que han salido adelante una y otra vez. Personas que los demás admiran. Y sin embargo, cuando se miran a sí mismas, sienten que hay algo roto. Durante mucho tiempo yo también pensé que muchos de nuestros problemas comenzaban ahí, en la famosa autoestima. Pensaba que si una persona aprendía a quererse más, todo lo demás comenzaría a acomodarse. Pero después de escuchar cientos de historias, de estudiar trauma, de observar mi propia vida y de acompañar a tantas personas en consulta, me di cuenta de algo. Quizá hemos estado haciendo la pregunta equivocada, porque hay personas que saben perfectamente todo lo bueno que tienen. Saben que son inteligentes, saben que trabajan duro, saben que son buenas personas, saben que tienen mucho para ofrecer. Y aún así, siguen aceptando relaciones que las destruyen. Siguen agotándose. Siguen diciendo sí cuando quieren decir no. Siguen olvidándose de sí mismas. Y entonces, ¿verdad? ¿El problema era la autoestima? ¿O será que existe algo mucho más profundo, mucho más silencioso y mucho más común? Algo que casi nadie nos enseñó a identificar: el autoabandono. Porque quizá no necesitas aprender a quererte más, quizá necesitas dejar de dejarte para después. Hola, soy Elisa Cibrián y esto es Espiritualidad Urbana, un espacio donde hablamos de psicología, conciencia y expansión en medio de la vida real. Sin fórmulas mágicas, sin perfección, sin convertirte en alguien diferente. Porque no necesitas convertirte en alguien más. Necesitas aprender a sostener quien realmente eres. Y hoy quiero invitarte a hacer algo. No escuchar este episodio pensando en alguien más. No pensar en tu pareja, ni en tus hijos, ni en tus padres, ni en tu jefe. Escúchalo preguntándote algo mucho más incómodo. ¿En qué momentos me he abandonado a mí? Porque tengo la sensación de que cuando termine este episodio vas a entender muchas cosas de tu propia historia. Comenzamos. El gran malentendido sobre la autoestima. Vivimos en una época donde parece que todo tiene la misma explicación. Si alguien permanece en una relación tóxica, le falta autoestima. Si no cobra lo que vale, le falta autoestima. Si procrastina, le falta autoestima. Si tiene ansiedad, adivina qué, es autoestima. Si le cuesta poner límites, otra vez, es autoestima. Y poco a poco hemos convertido esa palabra en un cajón donde metemos absolutamente todo. Pero la psicología es mucho más compleja que eso. La autoestima, explicado de manera sencilla, es la valoración que haces de ti mismo. Es la historia que cuentas acerca de quién eres. Es la manera en que interpretas tu propio valor. Y sí, es realmente importante, muchísimo. Pero existe otra pregunta que, para mí, es incluso más poderosa. No es ¿qué piensas de ti? La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo te tratas? Porque son cosas completamente distintas. Hay personas que saben perfectamente cuánto valen, pero viven completamente agotadas. Hay personas que saben que son inteligentes, pero jamás descansan.
Hay personas que saben que son capaces, pero siguen permitiendo que los demás decidan por ellas. Entonces, ¿cómo puede alguien saber cuánto vale y seguir tratándose tan mal? Ahí es donde aparece el autoabandono. Porque el autoabandono no tiene tanto que ver con lo que piensas de ti, tiene que ver con cómo respondes a tus propias necesidades. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Imagina que tienes un amigo. Ese amigo al que aprecias muchísimo, lo admiras, hablas maravilloso de él, pero cada vez que necesita ayuda, tú no contestas. Cada vez que necesita descanso, lo obligas a seguir. Cada vez que llora, le dices que deje de exagerar. Cada vez que necesita apoyo, lo dejas solo. ¿Dirías que realmente lo estás cuidando? Probablemente no. Porque el amor no se demuestra únicamente con palabras, se demuestra también con presencia, con acciones, con coherencia. Ahora, cambia de personaje. Ese amigo eres tú. ¿Verdad? ¿Cuántas veces dices que te quieres, pero no te escuchas? ¿Cuántas veces dices que eres importante, pero siempre eres la última persona de tu lista? ¿Cuántas veces prometes descansar y vuelves a cancelar ese descanso? ¿Cuántas veces prometes poner límites y terminas justificando otra vez a quien te lastimó? Ahí es donde empieza a romperse una ilusión. Tal vez nunca te faltó amor propio. Tal vez lo que faltó fue presencia hacia ti. Hay una frase que me gusta muchísimo. El amor no se mide por lo que sentimos, se mide por cómo tratamos aquello que amamos. Y creo que eso aplica también para nosotros, porque podemos repetir 1000 veces, incluso como mantra, yo me amo. Pero nuestras acciones cuentan una historia completamente diferente. Vamos a una metáfora. Imagínate una planta. La compras. Te encanta esa planta. La pones en el lugar más bonito de la casa. Todos los días le dices, qué hermosa eres. Pero jamás la riegas. Nunca revisas si recibe suficiente luz. Nunca cambias la tierra. Nunca observas si las hojas se están secando. ¿De qué sirve decirle que es hermosa si no la estás cuidando? Con nosotros ocurre exactamente igual. Muchísimas personas llevan años intentando convencerse de que valen, cuando el verdadero problema es que dejaron de cuidarse a sí mismas. Y no es lo mismo, porque el cerebro no cree tanto en lo que dices, cree muchísimo más en lo que haces repetidamente. El autoabandono no empieza cuando eres adulto. Hay algo muy importante que quiero decirte. Nadie nace abandonándose. Nadie. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Los bebés no sienten vergüenza por llorar. No sienten culpa por necesitar brazos. No piden permiso para tener hambre. No piensan, seguramente estoy molestando. Simplemente necesitan y lo expresan. Entonces, ¿en qué momento dejamos de escucharnos? La respuesta normalmente está mucho más atrás de lo que imaginamos. Cuando somos niños, nuestro objetivo principal no es descubrir quiénes somos. Nuestro objetivo principal es sobrevivir. Y para un niño, sobrevivir significa algo muy concreto. Mantener el vínculo con quienes lo cuidan. Porque está claro que un niño no puede alimentarse solo, no puede protegerse solo, no puede regular sus emociones solo. Necesita a los adultos. Y eso hace que el cerebro infantil esté haciendo una pregunta todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para seguir siendo amado aquí?
Y dependiendo de la familia donde crecimos, esa respuesta cambia. Hay niños que descubren que deben sacar dieces, otros que tienen que ser fuertes, otros que nunca deben llorar, otros que tienen que cuidar emocionalmente a mamá, otros que se convierten en mediadores de las peleas familiares, otros aprenden que es más seguro desaparecer. Y aquí sucede algo interesante. El niño nunca piensa, me estoy traicionando. Por supuesto que no. El niño lo que piensa es, así sobrevivo. Porque para un niño perder el amor de sus cuidadores puede sentirse como perder la vida. Así que el cerebro hace un trato completamente inconsciente. Y se dice, si para conservar el amor tengo que dejar de escucharme, entonces dejaré de escuchar. Y ese acuerdo que un día fue una estrategia brillante para sobrevivir, muchos años después, se convierte en la prisión donde vivimos. Y aquí quiero detenerme porque esto cambió por completo mi manera de entender a las personas. Muchas veces juzgamos al adulto. ¿Cómo es posible que siga permitiendo eso? ¿Cómo es posible que no ponga sus límites? ¿Cómo es posible que siga regresando a esa relación? Pero lo cierto es que pocas veces entendemos que ese adulto está utilizando una estrategia que aprendió cuando tenía 5, 6 o 7 años. Y no la estaba utilizando porque sea una persona inmadura, porque sea débil, sino porque su sistema nervioso aprendió que desaparecer era la manera más segura de conservar el amor. Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgarnos y empezamos por primera vez a comprendernos. Imagina por un momento que tienes 7 años. Llegas emocionado de la escuela, tienes un dibujo, para ti es el dibujo más bonito del mundo. Vienes pensando en enseñárselo a mamá o a papá. Abres las puertas de la casa y de inmediato notas que algo no está bien. Hay tensión, hay silencio, hay enojo. Entonces haces algo muy inteligente. Guardas el dibujo y ya no dices nada. Simplemente te vas a tu cuarto. Y esperas, porque entendiste que ese no era el momento. Y probablemente nadie recuerde ese instante, ni tus padres, ni tú. Pero tu sistema nervioso sí lo recuerda. Porque acaba de aprender algo muy importante. Lo que yo necesito puede esperar. Ahora imagina que eso no pasa una vez, pasa cientos y miles de veces. Un día aprendes que es mejor no llorar porque si no, eres muy dramático. Otro día descubres que expresar enojo hace que te dejen de hablar. Después aprendes que cuando sacas buenas calificaciones, todos están orgullosos de ti. Entonces empiezas a creer que tu valor depende de tu desempeño. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas dejando pequeñas partes de ti en el camino. No porque quieras, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado, adaptarse. El niño nunca piensa, mi familia está equivocada. Quiero decirte algo que me parece profundamente conmovedor. Los niños nunca llegan a la conclusión de que sus padres estaban equivocados. Nunca. Porque sería demasiado doloroso. Lo que concluyen es otra cosa. Ellos empiezan a decir, el problema debo ser yo. Si mamá nunca tenía tiempo, yo debo necesitar demasiado. Si papá solo me abrazaba cuando sacaba 10, entonces debo valer por lo que hago. Si cuando lloraba me decía que exageraba, entonces seguramente siento demasiado. Y ahí comienza una historia que muchas veces dura décadas.
una historia donde dejamos de confiar en nuestra experiencia interna. Empezamos a creer más en lo que los demás dicen que sentimos y no en lo que realmente sentimos. Y eso es una forma muy profunda de autoabandono. El autoabandono se vuelve automático. Hay algo fascinante acerca del cerebro. Todo aquello que repetimos miles de veces deja de requerir esfuerzo y se convierte en un hábito. Por eso es que ya no tienes que pensar cómo cepillarte los dientes. Por eso puedes manejar mientras conversas. Porque el cerebro automatiza. Y exactamente lo mismo hace con la manera en cómo nos tratamos. Si durante 30 años aprendiste a ignorar tus necesidades, ya no necesitas decidir hacerlo. Simplemente ocurre. Ni siquiera te das cuenta. Te despiertas cansado, pero respondes. No pasa nada. ¿Te duele algo? Después voy al médico. ¿Te sientes triste? Seguro mañana se me quita. ¿Alguien hace un comentario que te lastima? No, espera, no fue para tanto. ¿Tu pareja cruza un límite? Bueno, tampoco es tan grave. ¿Tu jefe te pide trabajar el fin de semana? Sí, está bien. ¿Y si alguien te pregunta por qué aceptaste? Ni siquiera sabrías responder el por qué. Porque ya no estás decidiendo, estás reaccionando desde un programa. Y aquí quiero que escuches esto con mucho amor. Por favor, recuerda, no eres flojo, no eres débil, no eres tonto, no te falta carácter. Tu sistema nervioso simplemente aprendió que sobrevivir implicaba no escucharte. El problema es que lo sigue haciendo, aunque hoy ya no lo necesites. Ahora, ¿cuáles son las señales invisibles del autoabandono? Muchas personas creen que el autoabandono solamente ocurre cuando permaneces en una relación violenta, pero no es así. Esa es solo una de sus formas. El autoabandono suele esconderse en muchísimas cosas más pequeñas aún. Y precisamente por eso es que pasa desapercibido. Por favor, observa si alguna de estas situaciones te resultan familiares. Te despiertas cansado, pero inmediatamente piensas en todo lo que tienes que hacer, nunca en lo que necesitas. Te preguntan dónde quieres comer y tú respondes, donde ustedes quieran. No porque realmente te dé igual, sino porque hace mucho tiempo dejaste de preguntarte qué querías tú. Alguien te habla de mala manera y tu primera reacción no es poner un límite, es preguntarte qué hiciste mal. Tienes un día libre y en lugar de descansar, te sientes culpable. Así que buscas algo que hacer, porque descansar te hace sentir improductivo. Estás enfermo, pero sigues trabajando, porque piensas, hay personas que dependen de mí, aunque la primera persona que depende de ti eres tú. Empiezas a notar que algo en una relación ya no se siente bien, pero en lugar de escucharte, comienzas a justificar. No, es que está estresado. Es que tuvo una infancia muy difícil. Es que ahorita tiene mucho trabajo. Y curiosamente siempre encuentras una explicación para la conducta del otro, pero nunca una explicación para el dolor que estás sintiendo tú. Eso también es autoabandono. Y hay un disfraz que es súper peligroso. Y aquí quiero hablar de algo que me parece muy importante, porque el autoabandono tiene un disfraz y ese disfraz se llama ser buena persona. Muchas personas crecieron creyendo que amar significaba sacrificarse, que querer era ceder, que cuidar era olvidarse de uno mismo. Entonces desarrollan una enorme capacidad para estar disponibles para todos.
Siempre ayudan, siempre escuchan, siempre resuelven, siempre sostienen, siempre están presentes. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué buena persona! Pero nadie ve que cuando llegan a su casa, están completamente vacíos. Porque llevan años repartiendo algo que nunca se permitieron recibir. Y déjame decirte algo, ayudar no es un problema. El problema es cuando ayudar se convierte en la única forma que conoces de sentirte valioso. Porque entonces ya no ayudas desde el amor, ayudas desde el miedo a que si un día dejas de ser útil, dejen de quererte. Y eso cambia absolutamente todo. ¿Por qué repetimos las mismas relaciones? Hay una pregunta que escucho muchísimo, ¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas? Y creo que esa pregunta necesita una pequeña modificación. Tal vez no las atraes, tal vez las toleras. Porque una persona que aprendió a abandonarse normalmente tiene un radar muy poco desarrollado para detectar cuando algo le hace daño. No porque sea ingenua, sino porque su cuerpo lleva toda la vida acostumbrándose a incomodidades emocionales. Lo que nos resulta conocido genera una extraña sensación de seguridad, incluso aunque sea doloroso. Por eso hay personas que salen de una relación controladora y meses después entran en otra muy parecida, no porque les guste sufrir, sino porque su sistema nervioso reconoce ese tipo de vínculo como algo familiar. Y el cerebro siempre va a preferir lo familiar antes que lo desconocido, aunque lo familiar duela. Esa es una de las razones por las que sanar no consiste únicamente en cambiar de pareja. Consiste en cambiar la relación que tienes contigo. Porque cuando dejas de abandonarte, también deja de sentirse normal que otros te abandonen. Y aquí llegamos a una pregunta que tal vez sea la más importante de todo este episodio. Si aprendimos a abandonarnos, ¿es posible aprender a volver con nosotros mismos? La respuesta es sí, pero probablemente no de la manera que imaginas. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte, porque sanar no empieza cuando logras sentir un enorme amor por ti, empieza mucho antes. Empieza cuando por primera vez decides escucharte aunque nadie más lo haga. Llegados a ese punto, tal vez ya identificaste muchas cosas. Tal vez descubriste que llevas años poniendo a todo el mundo antes que a ti. Tal vez entendiste por qué te cuesta poner límites o por qué te sientes culpable cada vez que eliges descansar. Y probablemente apareció una pregunta. ¿Cómo dejo de hacerlo? Y quiero empezar respondiéndote algo que quizá te sorprenda. No vas a dejar de abandonarte porque un día despiertes sintiendo un amor inmenso por ti. Así no funciona el cerebro. Y esto me parece muy importante decirlo porque vivimos rodeados de mensajes que nos hacen creer que primero debemos sentirnos diferente para después actuar diferente. Pero la realidad es totalmente al revés. Primero actuamos diferente y después empezamos a sentirnos diferentes. Piensa en cualquier habilidad que hayas aprendido. Manejar, hablar otro idioma, nadar. Es muy probable que al principio no te sentías seguro, no te sentías experto, no te sentías preparado. Sin embargo, empezaste a practicar y fue la repetición la que construyó la confianza, no al revés. Con el amor propio ocurre exactamente igual. No esperes sentirte completamente seguro para empezar a cuidarte. Empieza a cuidarte, aunque todavía no te salga de manera natural. Ahora veamos cuál es la diferencia entre entender y transformar. Hay algo que observo muchísimo en consulta. Personas increíblemente inteligentes que entienden perfectamente por qué reaccionan como reaccionan.
saben de dónde viene su miedo, reconocen la herida, pueden explicarla incluso con un lujo de detalle y sin embargo siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque entender no transforma. Entender abre la puerta, pero quien cruza esa puerta es la experiencia. Nuestro cerebro no cambia porque leyó un libro, cambia porque vive algo distinto una y otra vez. Y eso significa que sanar es mucho menos espectacular de lo que imaginamos. Es muy probable que no ocurra en una gran revelación, ocurre en cientos de decisiones pequeñas, donde la primera decisión es empezar a escucharte. Quiero proponerte un ejercicio muy sencillo, pero no confundas, por favor, sencillo con fácil. A partir de hoy, varias veces al día, hazte una sola pregunta. ¿Verdad? ¿Qué necesito en este momento? No mañana, no cuando termine el trabajo, no cuando todos estén bien. Ahora, ¿qué necesito? Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Muchísimas personas no saben responder esa pregunta. Y no porque tengan un problema, sino porque llevan tanto tiempo preguntándose qué necesitan los demás que dejaron de desarrollar el músculo de escucharse. Así que si tu primera respuesta es no sé, eso está bien. Por favor, no te juzgues. Ese no sé también forma parte del proceso. Porque no estás empezando a aprender a quererte. Estás empezando a conocerte. Y son cosas muy distintas. La segunda decisión, responderte. Porque aquí ocurre algo muy curioso. Muchas personas ya saben lo que necesitan. Lo que no hacen es responder. Su cuerpo dice, necesito descansar. Y lo que ellas responden es, después. Su corazón dice, esa relación ya terminó. Y lo que ellos responden es, voy a darle otra oportunidad. Tu intuición dice, eso no se siente bien. Y entonces tú respondes, seguro estoy exagerando. ¿Te das cuenta? El problema no siempre es no escuchar. Muchas veces escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Lo que pasa es que hemos aprendido a ignorarnos. Y aquí quiero que imagines algo. Imagina un niño pequeño, todos los días se acerca a ti para pedirte agua. Y todos los días le dices, después. Pasa una semana, 2 semanas, un mes. ¿Qué crees que va a pasar? Probablemente dejará de pedir, no porque ya no tenga sed, sino porque aprendió que nadie responderá. Ahora piensa en tu cuerpo, en tus emociones, en tu intuición. ¿Cuántas veces te hablaron y las dejaste esperando? Quizá por eso hoy te cuesta tanto escucharte. No porque tu voz interior haya desaparecido, sino porque durante años aprendió que no la ibas a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué tal si empezamos a cumplir la palabra? Hay una idea que cambió profundamente mi manera de entender el amor propio. La confianza no se construye con promesas, se construye cumpliéndolas. Y eso también aplica para la relación contigo. ¿Cuántas veces te has prometido descansar? ¿Cuántas veces dijiste, el lunes empiezo? Ahora sí voy a poner límites. Ahora sí voy a dejar esa relación. Ahora sí voy a empezar terapia. Y después no pasó nada. Cada vez que rompes una promesa contigo,
tu cerebro aprende algo. No puedo confiar en mí. Y eso es muchísimo más profundo de lo que parece. Porque después buscamos confianza afuera. Queremos una persona confiable, una pareja confiable, un jefe confiable, amigos confiables. Pero la relación donde más necesitamos recuperar la confianza es la que tenemos con nosotros mismos. La buena noticia es que también puede reconstruirse, no con grandes gestos, con pequeños actos cotidianos. Si dices que hoy caminarás 20 minutos, camina 20 minutos, no una hora, solo los 20 minutos. Si dices que apagarás el teléfono a las 10, hazlo. Si dices que hoy vas a comer sentado y sin prisas, hazlo. Porque no estás entrenando disciplina, estás enseñándole a tu sistema nervioso algo completamente nuevo. Cuando digo que voy a cuidarte, esta vez sí es de verdad. Ahora, es importante reconocer que los límites no son castigos. Hay algo que quiero decir porque sé que muchas personas batallan con esto. Poner límites no significa dejar de amar, significa dejar de abandonarte. Durante mucho tiempo pensamos que poner límites era egoísta, pero en realidad un límite sano no dice, tú eres malo. Dice, yo también importo. Y eso cambia completamente la conversación, porque un límite no busca controlar al otro, busca proteger la relación que tienes contigo. Cuando dices, no puedo, no quiero, no me siento cómodo, no voy a aceptar eso, no estás siendo cruel, estás dejando de desaparecer. Y quizá haya personas que se molesten, porque estaban acostumbradas a una versión de ti que siempre cedía. Pero recuerda esto, las personas que solo pueden quererte cuando te abandonas, no están enamoradas de ti. Están cómodas con la versión de ti que no ocupaba espacio. Y tú ya no viniste a esta vida a hacerte pequeño para que los demás se sientan grandes. Quiero pedirte algo. Si puedes, si estás en un lugar sentado, tranquilo, cómodamente, cierra los ojos unos segundos. Respira profundo y piensa en la persona que más amas en este mundo. Puede ser un hijo, tu pareja, tu mejor amigo, tu mascota. Ahora imagina que esa persona llega contigo llorando y te dice, estoy agotado. ¿Verdad? ¿Qué harías? Probablemente le dirías, descansa. Ahora imagina que llega contigo y te dice, ya no puedo más. Seguramente responderías, no tienes que cargar con todo. Ahora imagina que te dice, tengo miedo. Lo abrazarías, lo escucharías, le darías tiempo. Y aquí quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué eres capaz de tener esa compasión con los demás y no contigo? ¿Por qué las palabras salen tan fácilmente para quien amas, pero desaparecen cuando se trata de ti? Quizá porque durante muchos años confundiste exigencia con crecimiento, dureza con fortaleza. Pero déjame decirte algo. Las personas florecen donde se sienten seguras, no donde viven bajo amenaza. Y eso también aplica para ti. Hay algo más del que casi nadie habla. ¿Qué pasa después? ¿Qué ocurre cuando ya empezaste a dejar de abandonarte? ¿Cómo se mantiene esa nueva forma de vivir?
Porque sanar no consiste en tener una semana buena, consiste en construir una vida donde ya no necesitas traicionarte para sentir que perteneces. Y de eso quiero hablar contigo en esta última parte de este episodio. Quizá hay una pregunta rondando en tu cabeza. ¿Y qué pasa si vuelvo a hacerlo? ¿Qué pasa si otra vez digo que sí cuando quiero decir que no? ¿Qué pasa si otra vez me olvido de mí? Y quiero responderte algo que considero profundamente importante. Sanar no significa no volver a caer nunca. Sanar significa darte cuenta cada vez más pronto. Déjame explicarlo de alguna manera. Antes pasaban años antes de que notaras que una relación te estaba haciendo daño. Ahora quizá pasan meses, después pasarán semanas, más adelante serán días y llegará un momento en el que tu cuerpo te avisará casi de inmediato. Ese es el crecimiento, no la perfección. La rapidez con la que regresas a ti. Porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que sanar era convertirnos en personas que nunca se equivocan. Y eso no existe, no es real. Las personas sanas también se cansan, también dudan, también ponen un límite demasiado tarde, también tienen miedo. La diferencia es que ya no convierten un tropiezo en una nueva forma de vivir. Aprenden, se escuchan y sobre todo regresan a sí mismas. Y creo yo que una de las definiciones más bonitas de sanar es justamente esa, aprender a volver a ti cada vez más rápido, regresar a casa. Hay una imagen que siempre viene a mí cuando pienso en este tema. Imagina que llevas muchos años viviendo en una ciudad enorme. Ya conoces todas las calles, sabes perfectamente cómo llegar al trabajo, al supermercado, a casa de tus amigos. Todo te resulta familiar. Ahora imagina que un día decides mudarte. Los primeros días te vas a equivocar. Vas a doblar en la calle de siempre, vas a tomar el camino antiguo, no porque quieras regresar, sino porque tu cerebro todavía está acostumbrado a esa ruta. Eso mismo ocurre cuando dejamos de abandonarnos. Durante años tu sistema nervioso recorrió el mismo camino. El camino de complacer, de justificar, de cargar con todo. El camino de callarte. Y cuando empiezas a cambiar, es normal que de vez en cuando vuelvas a tomar la ruta conocida. Eso no significa que no hayas sanado, significa que estás construyendo un camino nuevo. Y todos los caminos nuevos necesitan recorrerse muchas veces antes de convertirse en el camino natural. Así que la próxima vez que descubras que volviste a decir sí cuando querías decir no, no te castigues. Simplemente detente, respira y pregúntate, ¿verdad? ¿Cómo puedo regresar a mí desde aquí? Porque regresar siempre será más importante que castigarte. La paz puede sentirse extraña. Hay algo de lo que casi nadie habla, y es que cuando dejamos de vivir desde el autoabandono, la paz puede sentirse incómoda. Sí, incómoda. Porque tu sistema nervioso pasó muchos años acostumbrado al caos, acostumbrado a resolver problemas, a anticiparse a los conflictos, a cargar con el peso emocional de todos. Entonces, cuando por fin aparece el silencio, el cerebro no siempre lo interpreta como seguridad. A veces lo interpreta como peligro y ahí aparecen sentimientos como seguro algo malo va a pasar. Todo está demasiado tranquilo. Necesito hacer algo. Está demasiado bello para ser verdad. Y no porque realmente esté ocurriendo algo, sino porque el cuerpo todavía está aprendiendo que la calma
también puede ser un lugar seguro. Es por eso que muchas veces las personas sabotean los momentos de paz. Buscan una discusión, aceptan más trabajo del que pueden manejar, empiezan a preocuparse por cosas que todavía no han pasado, no porque quieran sufrir, sino porque el caos les resulta conocido. Y lo conocido siempre parece más seguro que lo nuevo. Por eso quiero decirte algo muy importante. Si la paz hoy se siente rara, no significa que estés haciendo algo mal. Significa que tu sistema nervioso está aprendiendo un idioma completamente diferente. Y eso lleva tiempo. Ahora, quisiera hacerte una pregunta, ¿verdad? ¿Con quién vas a pasar más tiempo durante tu existencia? La respuesta parece obvia, ¿no? Pues contigo. Y sin embargo, es la relación que menos aprendimos a cuidar. Aprendimos a cuidar amistades, parejas, hijos, clientes, equipos de trabajo, pero casi nadie nos enseñó a cuidar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y una relación, sea cual sea el tipo de relación, se construye exactamente igual, con presencia, con escucha, con respeto, con coherencia, con tiempo. No basta con decir me amo, hay que demostrarlo, igual que se demuestra el amor hacia cualquier otra persona. Y demostrarlo significa cosas muy sencillas. Dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, pedir ayuda cuando la necesitas, decir no cuando algo cruza tus límites, celebrar tus logros, perdonarte cuando te equivocas, hablarte con respeto y cumplirte la palabra. Porque al final el amor propio no es una emoción, es una práctica. Es la suma de cientos de decisiones pequeñas. Ahora quiero compartirte una idea que personalmente transformó mi manera de ver la sanación. Durante mucho tiempo pensé que crecer consistía en convertirme en una mejor versión de mí. Una versión más fuerte, más sabia, más disciplinada, más espiritual, más preparada. Pero con los años entendí algo muy distinto. Tal vez sanar no consiste en convertirte en alguien nuevo. Tal vez consiste en dejar de abandonar a quien siempre has sido. Porque ese niño que aprendió a callarse no necesitaba ser diferente. Necesitaba sentirse seguro. Esa adolescente que creyó que tenía que demostrar su valor no necesitaba ser más perfecta. Necesitaba sentirse suficiente. Ese adulto que hoy carga con todo no necesita ser más fuerte, necesita descubrir que ya no está solo. Y quizá esa sea la verdadera expansión, no añadir más capas sobre quién eres, sino quitar todas aquellas que un día tuviste que construir para sobrevivir. Antes de terminar este episodio, quiero invitarte a hacer algo. No ahora mismo si estás manejando, pero sí en algún momento de hoy. Busca un lugar tranquilo, toma una hoja de papel y escribe una sola pregunta. ¿Verdad? ¿De qué maneras me he abandonado creyendo que me estaba cuidando? No escribas rápido, deja que aparezcan las respuestas. Tal vez descubras que trabajar sin descanso no era compromiso, tal vez era miedo. Que decir siempre que sí no era amor, era una necesidad de aprobación. Que cargar con todos no era fortaleza, era la forma que encontraste para sentir que pertenecías. Y cuando esas respuestas aparezcan, por favor no las juzgues, solo abrázalas, 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 abrázalas. Porque cada una de ellas representa una estrategia que un día te ayudó a sobrevivir. Y hoy simplemente puedes agradecerle por todo lo que hizo y decirle con cariño:
Gracias por protegerme durante tantos años. Pero ya no necesito que cargues con esa responsabilidad. Hoy puedo hacerlo yo. Quiero terminar este episodio diciéndote algo que espero recuerdes durante mucho tiempo. Tal vez llevas años creyendo que el problema era que no te querías lo suficiente. Y quizá hoy descubriste que no era exactamente eso. Que sí había amor, lo que faltaba era presencia. Porque puedes admirarte y seguir ignorándote. Puedes reconocer tus virtudes y seguir abandonando tus necesidades. Puedes saber que vales mucho y seguir actuando como si tu bienestar pudiera esperar. Pero también puedes empezar hoy, no con una gran transformación, no prometiéndote que nunca más volverás a equivocarte, sino con una decisión mucho más pequeña, mucho más humana. La decisión de escucharte una vez más de lo que lo hiciste ayer. La decisión de preguntarte qué necesitas. La decisión de creerle a tu intuición. La decisión de cumplirte una promesa. La decisión de tratarte con la misma ternura con la que tratas a las personas que amas. Porque quizá el amor propio nunca fue aprender a sentir algo extraordinario frente al espejo. Quizá el amor propio siempre fue dejar de abandonar a la única persona que ha estado contigo desde el primer segundo de tu vida. Gracias, gracias, gracias por regalarme este espacio. Si este episodio tocó alguna parte de tu historia, compártelo con alguien que quizá lleva mucho tiempo creyendo que necesita quererse más, cuando en realidad lo que necesita es dejar de abandonarse. Y si mientras escuchabas este episodio sentiste que llegó el momento de reconstruir la relación más importante de todas, quiero decirte que no necesitas hacerlo solo. A veces necesitamos un espacio donde podamos mirar nuestra historia con claridad, entender por qué seguimos repitiendo ciertos patrones y comenzar a relacionarnos con nosotros desde un lugar completamente diferente. Por eso creé mis sesiones de claridad, un espacio donde la psicología, la conciencia, la expansión se encuentran para ayudarte a volver a ti. Si sientes que este puede ser tu momento, puedes agendar directamente en atrana.net. Yo soy Elisa Cibrián y antes de despedirme, quiero dejarte con una última idea. No necesitas convertirte en alguien más, nunca lo necesitaste. Lo único que has necesitado es aprender a sostener con amor a la persona que siempre has sido. Nos escuchamos en el próximo episodio de Espiritualidad Urbana. Hasta la próxima.